poder dejar alguna reflexión en medio de esta polémica que contribuyan justamente en lo posible, ojalá, a ir desatando y desarmando los nudos de esta polémica. Tal como señalá en el Consejo Municipal en el cual participé la última vez, yo no estoy en la vereda del frente, ¿cierto?, de las personas que se oponen a la zona típica. Tampoco soy el rostro, ¿cierto?, de la zona típica, ni tampoco soy el responsable de que existe una zona típica acá en la isla. Soy una persona que hace 45 años ha estado por el patrimonio de la cultura y la arquitectura de Chiloé. Soy un vecino que habita en el casco histórico de la ciudad de Castro y desde mi punto de vista la zona típica debería haber sido un poco más grande, como fueron las primeras proposiciones. Lo digo porque deja fuera de la zona típica y del control y de la regulación de la ciudad la calle Pedro Montt, la calle Lillo, los Palafitos, ¿cierto? Lugares en Pedro Montt se podrían empezar a construir edificios de 8 o 10 pisos que estarían tapando, ¿cierto?, la vista de los vecinos de Luis Espinosa. Todavía quedan muchas zonas libres porque el plano regulador actual permite edificios en altura. Entonces, a mí me habría gustado una zona típica mucho más amplia. Sin embargo, la realidad es que hay un decreto ley que es una zona típica y que hoy se ha armado una suerte de polémica entre los que rechazan y aprueban la zona típica, ¿cierto? Un poco, por un lado, hay quienes plantean que esta zona típica debería derogarse. Allí está, ¿cierto?, un grupo de autoridades, ¿cierto?, de vecinos, de comerciantes, etcétera, que están en esa postura. Y está, ¿cierto?, por otro lado, quienes pensamos de alguna manera que es posible una zona típica, que Castro se merece una zona típica, la iglesia patrimonial se merece una zona típica, ¿cierto?, pero una zona típica singular, particular, de acuerdo a las características propias de lo que es la cultura de Chiloé, su patrimonio, su tradición, y donde uno de los valores esenciales de este patrimonio es justamente el de una ciudad caminable, en que uno puede ir de un lugar a otro caminando, ¿cierto?, que una ciudad que tiene una traza, que tiene un lleno y vacío, una altura, una escala en que el sol puede entrar, ¿cierto?, hasta la vereda, en un lugar tan remoto, en una ciudad tan remota como lo es Castro en el sur de Chile, ¿cierto? La posibilidad de poder disfrutar del sol, y que sin duda los edificios en altura van generando una sombra y afectando a los vecinos, y los edificios en altura además van incorporando más vehículos en una ciudad que tiene una traza, ¿cierto?, un trazado de hace 450 años que fue pensado para carreta y para caballo, ¿cierto?, y no para la cantidad y cientos y miles de autos que existen hoy. El otro día salí de mi oficina a echar benzina y me demoré exactamente una hora. Una hora salir de aquí, ir a 3 cuadras, poner benzina y volver. La ciudad absolutamente trabada a la 1 de la tarde. Era imposible ir adelantando en él. Entonces, es una ciudad que ya no acepta más edificios en altura, ya no acepta, ¿cierto?, más cantidad de vehículos, y por lo tanto hay que regular la medida, hay que regular la altura de la ciudad. Ahora, yo creo que la zona típica, así como está planteada, y dispuesta desde los protocolos del Consejo de Monumentos Nacional, que son protocolos antiguos, ¿cierto?, que son protocolos anquilosados, dicen algunos, ¿cierto?, de que son procesos lentos, de que aprobar, ¿cierto?, un proyecto en zona típica, sin duda, que requiere una actualización. Es necesario que esta zona típica tenga un reglamento
un reglamento, ¿cierto?, de intervención en la zona típica, ¿ah?, que sea muy claro, muy preciso, muy ágil, que se define acá en Chiloé, en una oficina local, una oficina con recursos, que ligue también y coordine la posibilidad de los distintos fondos que existen para apoyar, ¿cierto?, la reconstrucción de construcciones antiguas, apoyar las construcciones patrimoniales, tener que sea muy claro en definir qué es importante y valioso dentro de este casco histórico tan diverso, donde hay arquitectura de todos los tiempos, ¿cierto?, en que hay arquitectura en madera neoclásica, hay una iglesia patrimonial donde hay arquitectura racionalista en hormigón, ¿cierto?, que es posterior al incendio del 36, que es todo lo que es Calle Blanco, que hay reproducciones de esta arquitectura en hormigón hecha en Tejuela, que es la maravilla de las maravillas de la arquitectura de esa condición que tiene Chiloé, y el ADN de la arquitectura de Chiloé, ¿cierto?, de ir tomando los elementos arquitectónicos e ir modernizando aquellos elementos. Entonces es muy importante saber qué es lo valioso y qué no es valioso, y por lo tanto que hay protocolos que no requieren más allá de una firma o llenar una ficha, y otros que sí tal vez requieran un estudio más profundo, etc. Zona típica, según el Consejo, ¿cierto?, es una zona que tiene un estilo arquitectónico, un material y una forma de construir, ¿ah?, en circunstancias que la zona típica de Castro es justamente su diversidad, es su gran valor, ¿cierto?, dentro de esta escala, de estos llenos y vacíos, de esta altura, de esta escala de la ciudad. Dentro de los protocolos actuales dice, por ejemplo, que no se pueden usar materiales que imiten otros materiales, ¿no?, en circunstancias, ¿cierto?, que la propia iglesia patrimonial es de lata y tiene estampados que imitan ladrillo, que imitan piedra, etc. Hay construcciones que tienen tabla horizontal y tienen pequeñas incisiones que imitan tabla como si fueran ladrillo, ¿ah? En la iglesia de Nercón las columnas están pintadas como si fueran de mármol, ¿ah? Entonces, en el ADN de la arquitectura de Chiloé, ¿cierto?, está toda esa dimensión maravillosa y esa diversidad que debe ser considerada en el reglamento. ¿Te fijas? No puede el reglamento chilote de la zona típica de Castro tiene que ser propio de Chiloé, propio de la singularidad de este lugar, y no estar anquilosado y sujeto a los actuales protocolos, tanto de intervención como de tramitación de los procesos. Es muy importante que esta zona típica en sus protocolos vaya de la mano con la dirección de obra, ¿ah? Que ojalá la tramitación sea en conjunta, ¿cierto?, y no obligue a dobles tramitaciones, a múltiples esperas y desesperantes esperas de aprobaciones y etc. Entonces, en ese sentido me parece muy relevante y de alguna manera entiendo profundamente, ¿cierto?, a aquellas personas, a aquellos vecinos que están en contra de la zona típica, porque si no hay esta actualización, ¿cierto?, corremos los riesgos de que este instrumento no sea el más eficaz y pertinente, no solo para la protección del monumento nacional, sino para construir una ciudad del futuro que sea, ¿cierto?, tenga una calidad de vida, que sea respetuoso del paisaje, que sea respetuoso de las tradiciones, de la identidad de los habitantes del Chiloé, de los vecinos de Castro y de lo que ha sido históricamente la cultura, la arquitectura de Chiloé. Cambiar una ventana es una necesidad. O sea, aquí en Chiloé las ventanas de madera tienen un tiempo límite y llega el momento que hay que sacarla y colocarla, y tú no puedes estar pidiendo permiso y autorizaciones, ¿cierto?, para cambiar una ventana, porque además es esencial hacerlo, porque las mantenciones son esenciales, sobre todo en construcciones de madera. Entonces eso no puede ser parte de un reglamento de intervención propio de esta zona típica. Por eso que es clave y es fundamental. Y en ese sentido se está en este momento desarrollando por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto?, la elaboración de ese reglamento de intervención, donde tengo entendido que está invitando a los distintos actores de la ciudad. Espero que, seguro que van a invitar, ¿cierto?, a juntas de vecinos,
a la Cámara de Comercio, ¿cierto?, a las autoridades, a conversar de cómo sería, ¿cierto?, la construcción de este reglamento, donde todos tienen que ser flexibles y generosos, ¿cierto?, y serios en la construcción de ese reglamento que va a regir, ¿cierto?, los destinos de la ciudad. Y creo que, soy un convencido, que la zona típica es una tremenda oportunidad de desarrollo y construcción de una ciudad sustentable, de la cual podamos entregar a nuestros nietos en el futuro. ¿Ah? Y para eso todos tenemos que aportar y comenzar a construir puentes, ¿cierto?, entre estos dos mundos que se han disociado en circunstancias que perfectamente pueden ir caminando en conjunto para construir este instrumento que va a regir y que puede regir de manera pertinente, ¿cierto?, los destinos de nuestra ciudad, que sea una carta de navegación, pero como buenos chilotes, ¿cierto?, que sabemos navegar en estos mares, en los mares más tormentosos, ¿cierto?, nos permita ir sorteando y construyendo esta ciudad que todos nos merecemos. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué pasa en la situación de un inmueble que no necesariamente tiene un valor arquitectónico patrimonial? Ejemplo, hay un restaurante en el centro con esa característica que más bien es una especie de galpón, que uno no puede decir que si tiene el mismo valor arquitectónico que un palafito, por ejemplo. Aunque esto puede ser subjetivo, ¿quién determina si ese propietario que quiere demoler, sin necesariamente construir una torre de altura, quien quiere hacer que ese terreno sea un estacionamiento? ¿Qué pasa ahí? ¿O cualquier construcción pasa a ser patrimonial por el solo hecho de estar en el polígono? Yo creo que el reglamento debe ser capaz de decir, aquí esto es lo valioso, esto no tiene valor, por lo tanto esto perfectamente se va a una oficina local, se llena un formulario, listo, está aprobado. Si va a hacer una obra ahí, esa obra es importante que junto con la dirección de obras, ¿cierto?, se diga, mira, aquí se va a hacer esto mejora, ¿cierto?, lo que existe, como decíamos, un galpón que tiene una fachada falsa, o el caso que estaba señalado. Eso no es necesario ser sometido, ¿cierto?, a preparar carpetas, iniciar trámites y toda la cosa. Eso debiera en una oficina local, con funcionarios locales, uno debiera ir y decir, mira, esto ya, llevar un par de fotos, el funcionario local puede ir caminando a ver este asunto y listo, lo resuelve en una mañana, no necesita que se mande un expediente, ¿cierto?, a Santiago, que allá se reúnan 22 personas que vienen de distintos estamentos una vez al mes y que tienen un alto así de carpetas, ¿cierto?, de todo el país, además que tomar decisiones. Eso sin duda es la crónica de una tramitación anunciada y una desesperación de los vecinos. Por eso que creo, ¿cierto?, que es necesario generar un reglamento, y el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto?, y los vecinos y todo el mundo tiene que estar participar en este reglamento chilote. Por eso que digo, muy importante, es como un caso especial, singular, que tiene que ir eliminando, ¿cierto?, todas estas trabas que permitan que se haga una zona típica y que realmente sea una tremenda oportunidad para los habitantes y no sea una traba en términos, ¿cierto?, de sus propiedades y de su pensamiento y sus ideas de futuro. La última pregunta. ¿A qué cree usted que se debe esta especie de desidia de parte del municipio de no concretar la modificación al plano regulador para poder limitar construcciones que atenten contra el equilibrio arquitectónico que debe tener nuestro casco histórico? Para ser honesto, hubo una mesa de trabajo, ¿cierto? Y en esa mesa de trabajo que se planteó como generar, ¿cierto?, una reglamentación, se llamó una modificación del plano regulador, un seccional del plano regulador, ¿cierto?, para lograr el control de una cierta altura, ¿ya?, que no fuese más allá que la altura de la nave de la iglesia. Se había llegado a un acuerdo. En esa mesa participó, tengo entendido que la municipalidad la lideraba, participaron los vecinos, participó el colegio de arquitectos. Fue una mesa muy intensa. Tuvo la Cámara de Comercio, pero dentro de esa mesa hubo un grupo que, habiendo llegado a un acuerdo, pateó la mesa, ¿ya?,
y la mesa no continuó. Quedó coja la mesa. No continuó, claro. En ese momento, ¿cierto?, el Consejo de Monumentos Nacionales, el año 2019, dijo, bueno, es importante que se determine la zona típica. Quedó ahí en el escritorio de la ministra del gobierno anterior, que nunca lo firmó, y este gobierno, como todos sabemos, ¿cierto?, el Consejo de Monumentos Nacionales, al ver que nuevamente el edificio del MOL quiere crecer hacia San Martín, dijo, necesitamos urgente aprobar la zona típica, porque si no nos va a pasar de que se nos va a empezar a llenar nuevamente de edificios, y nosotros como Estado de Chile, como Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, tenemos un compromiso con la UNESCO de generar, ¿cierto?, esta área de protección. Y eso es lo que nuevamente encendió, se declaró la zona típica, que ya había, o sea, se cerró aquello que el año 2019 había sido decretado. Ahora creo que se abre un proceso, ¿cierto?, que justamente de conversación para generar esta reglamentación, que es un camino. El otro es un camino, ¿cierto?, de tratar de derogar la ley, pero creo que frente a esas dos opciones me parece que debemos buscar un camino que sea común a toda la ciudad de Chiloé, donde prime el bien común sobre el bien particular. Por ejemplo, las autoridades en la conferencia de prensa que hicieron en la Delegación Presidencial Provincial destacaban que Puerto Varas es un ejemplo claro, ¿no es cierto?, de una zona típica que se puede trabajar en cordialidad. ¿Es así? ¿No es así? Frutillar, Puerto Varas, ¿cierto?, son ejemplos fantásticos donde la zona típica ha sido un tremendo aporte. Por un lado, ¿cierto?, las construcciones que se han hecho en áreas, porque además es muy importante también, esto es bueno que también se diga, es importante que se inicie rápidamente por parte de la municipalidad y de las autoridades de los distintos ministerios, rápidamente un estudio de plan regulador que sea armónico con esta zona típica, porque quedan en este momento. Es posible seguir construyendo edificios en todo lo que no esté en el interior de la zona típica, con todas las problemáticas que eso significa, ¿cierto? Entonces es urgente generar esta zona de protección.